Bueno, en primer lugar, muchas gracias a vos por la invitación y felicitaciones por este trabajo que venís haciendo desde Canal 3, desde la fundación del Canal 3 y después estas entrevistas que me parece que son sumamente importantes y por sobre todas las cosas que tienen que ver con la memoria, ¿no? No con la mía, por supuesto, no individual, pero sí como parte de una comunidad de la que somos parte. Bueno, mi nombre es Osvaldo Marcón, soy, digamos, para redondearlo, hace más de 40 años que estoy en la ciudad de Santa Fe, por lo tanto me considero santafesino por adopción, pero en realidad soy oriundo de la ciudad de Reconquista, al norte de la provincia, donde desarrollé toda mi infancia, mi juventud, aunque nací en Villa Trinidad, que es otra localidad acá de la provincia. Yo estuve en Reconquista hasta la Guerra de Malvinas, yo soy clase del 62, hasta mi servicio militar obligatorio, que tuve que venir a hacerlo, que coincidió con la Guerra de Malvinas. Lo hice acá en Anfibios, en Santo Tomé. Después de eso ya me quedé trabajando por acá, a los 4 o 5 años volví a Reconquista, estuve 4 o 5 años en Reconquista, allí hice mi primera carrera de grado, trabajo social. Después concursé para ingresar al Poder Judicial y ingresé al Poder Judicial, pero en la sede de Santa Fe, por lo que me trasladé a la ciudad de Santa Fe y bueno, allí ya me quedé. Ahí se inicia la otra parte del desarrollo profesional, estudié otra carrera de grado, psicopedagogía, en la Católica de Santa Fe, luego hice un complemento curricular en la Universidad de Santiago del Estero de Trabajo Social para acceder a la condición de licenciado en Trabajo Social y luego algunos posgrados, ¿no? Una especialización en UNL, que en esa época se llamaba todavía en minoridad, hoy el nombre es muy mal visto, pero bueno, en ese momento se llamaba así. Especialización en investigación en Claxo, una maestría en salud mental en UNER, en Entre Ríos. Hice el doctorado en ciencias sociales también en Entre Ríos y postdoctorado en la UCES en Argentina, es un postdoctorado en principios fundamentales y derechos humanos. Bueno, en todo ese tiempo me casé, tuve 2 hijos, me hice hincha por adopción de uno de los clubes locales, por supuesto. Trabajé mucho en lo que es investigación, no en el CONICET, sino en los sistemas universitarios, dediqué mucho tiempo a escribir, publiqué varios libros, muchos artículos, fui columnista del diario Litoral, tenía una columna mensual durante 20 años prácticamente. Bueno, después de esa época terminó, eso ya no está, sigo escribiendo. Le di bastante impulso a un sitio web que se llama Cuestión Social, con un canal que también está en YouTube de esto. Y fue una forma yo siempre lo explico de esta manera, más ahora que ya dejé el Poder Judicial, en el que siempre estuvo vinculado primero a lo penal puro, después a lo penal de la época, que incluía lo que hoy es el Foro de Familia, buena parte del Foro de Familia, y luego penal juvenil, que hoy es puro penal juvenil, ¿no? Entonces, buena parte del desarrollo teórico, práctico de la investigación fue buscando amalgamar una cosa con la otra, por lo que, aunque nunca dejé de prestarle atención a lo social en general, fue como lo que el motor estuvo puesto allí. En esta época inicial que yo te comentaba, te diría en Reconquista y después buena parte ya de los primeros años en Santa Fe, también estuvo atravesado por la militancia político-partidaria en ese momento, también con contenidos de pertenencia a un credo religioso, determinados sectores del catolicismo. Eso cuando entro al Poder Judicial, en la época del Poder Judicial, eso no se puede seguir haciendo, la militancia política especialmente. Eso hoy no es así, digamos, pero en esa época sí. Entonces yo fui pensando esto de seguir militando, pero por el lado de lo profesional, de lo académico, de encontrar la manera de que aquellas convicciones que tenían que ver con esa militancia político-partidaria, religiosa también, se pudieran expresar acá. Bueno, y se fue amalgamando por ese lado, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, me jubilé del Poder Judicial hace 1 año y medio, agrandé mucho más mi trabajo académico, digamos, ¿no? ¿Viste? Uno dice voy a hacer menos, pero en realidad uno va agrandando estos espacios y bueno, digamos, no puedo sintetizar varias décadas de vida, ¿no? Pero digamos que en términos generales la cosa anduvo por ahí.
Has pasado de distintos ámbitos, ¿no? De ser aquel estudiante que había entrado a trabajo social, después, bueno, fuiste perfeccionando y aumentando el conocimiento, y después, bueno, todo el desarrollo que las profesiones te venían pidiendo, ¿no es cierto? A su vez, ahora académico, ¿cómo viste la evolución desde aquel Osvaldo que entró, en ese momento era terciaria la carrera de trabajo social? En ese momento era terciaria. En ese momento era terciaria. Hoy en Reconquista sigue siendo terciaria, donde cambió en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, que era terciaria y cambió a la condición universitaria. Yo digo, los cambios de la época, yo siempre, o a veces me acuerdo de este ejemplo, cuando yo era estudiante de grado, hacer una expresión del modo en que se pensaba en ese momento el estar en el mundo o la espiritualidad, pero no la religiosa, sino esto de tener convicciones que vayan un poco más allá, ¿no? Como diría alguien a quien yo en una época seguía mucho, que era Víctor Frankl, que son los textos de la noesis, ¿no? Que la espiritualidad, pero no entendida como lo religioso, sino como algo que está bien por encima, que bien puede ser lo político, que bien puede ser la ideología, puede ser pensado como ideología también. Pero bueno, esa ideología en la década del 80, o sea, saliendo, digamos, de la guerra de Malvinas, etcétera, tenía expresiones como esta, por ejemplo, que hoy es una locura. O sea, a los alumnos le cuenta esto y le dice: ¿de qué me está hablando este hombre? Y nosotros hacíamos cursos de capacitación, pero nadie iba a pedir un certificado por el curso. Más bien el que iba a pedir el certificado por el curso era visto como alguien que viene con intereses que no son los de la formación. Hoy contar esto o plantearlo en esos términos suena descolocado, fuera de época, ¿no? Yo creo que ese escenario, o sea, eso pinta un poco de manera bastante gráfica para mí, por lo menos, cómo cambió la cosa, cómo cambiaron los intereses, cómo cambió el escenario, cómo hay cosas que en esa época se discutían y tenían unos contenidos y hoy tienen otros contenidos. Yo miro para atrás y veo a ese Osvaldo de aquella época con esas convicciones, con muchos enojos de la época. Mi padre fue preso político en la época, más que político, digo yo, siempre más preso gremial que político. Y esas cosas vuelven a aparecer porque uno cuando cuenta eso otra vez, ¿de qué me está hablando? De cosas que pasaron hace 40, 50 años atrás, y hay una cosita chiquitita, que hay un grupito chiquitito que sigue pensando en eso, trabajando en eso, pero es como que tiende a formar parte de la historia. Este Osvaldo de hoy siempre recuerda a un psiquiatra, psicólogo social que se llama Alfredo Moffat, que murió hace poco tiempo, el año pasado creo que fue. Hoy estamos en febrero de 2026, creo que fue el año pasado que falleció él. Él siempre decía: el problema de salud mental o la locura es la ruptura con la historia. A mí me preocupa no caer en lo personal, no caer en esa locura de olvidar la historia. Dice que olvidar el pasado no se puede planificar el futuro porque no tenemos cimiento donde construir en una sociedad. Es muy grave. Y esas cosas vuelven a aparecer porque uno cuando cuenta eso otra vez, ¿de qué me está hablando? De cosas que pasaron hace 40, 50 años atrás, y hay una cosita chiquitita, que hay un grupito chiquitito que sigue pensando en eso, trabajando en eso, pero es como que tiende a formar parte de la historia. Este Osvaldo de hoy siempre recuerda a un psiquiatra, psicólogo social que se llama Alfredo Moffat, que murió hace poco tiempo, el año pasado creo que fue. Hoy estamos en febrero de 2026, creo que fue el año pasado que falleció él. Él siempre decía: el problema de salud mental o la locura es la ruptura con la historia. A mí me preocupa no caer en lo personal, no caer en esa locura de olvidar la historia. Dice que olvidar el pasado no se puede planificar el futuro porque no tenemos cimiento donde construir.
mismos cimientos, ¿no? En las clases suelo utilizar siempre, yo por lo menos, este recurso o este gráfico, ahora que se utiliza mucho la gráfica, del espejo retrovisor del auto, ¿no? Uno va manejando y si uno va mirando permanentemente el espejo retrovisor, choca. Pero si no lo mira también choca. Entonces, es esa combinación de lo micro y lo macro, ¿no? Ver qué es lo que pasa en lo pequeño y qué es lo que pasa en lo grande, qué es lo que pasa hoy, pero mirar para atrás, ¿no? Porque yo también, diría, en los 80 también cuestionaba otras cosas del pasado. Eso se repite hoy, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, que quizás a mí me da la impresión de que en algunos casos con mayor virulencia, en otros con menos virulencia, pero yo diría que en algunos casos, porque en términos generales con menos virulencia, hay con menos rebelión ante lo instituido, porque es como que los adultos, o buena parte del mundo adulto, trata de ocupar el mundo joven o el mundo adolescente que no le corresponde, ¿no? La juvenilización o un profe que mencionábamos recién antes de empezar con esto, País, ¿no? que era docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Cuando yo estudiaba psicopedagogía, él hablaba mucho del muchachismo, ¿no? El muchachismo que hoy le llamamos juvenilismo, esto de pensarse como un muchacho, como un adolescente, como un joven, cuando uno en realidad tiene otra edad. A mí me parece que esa es una expresión de la locura contemporánea y del modo de las cosas que... En esto, como me preguntaba, bueno, yo trato de que ese Osvaldo de aquella época siga vinculado a este Osvaldo de ahora. Me parece que tenemos un problema como sociedad cuando no enganchamos una cosa con la otra. Ahora lo que surge de lo que vos contás, este grave problema que hay hoy segmentado en la franja social por edades. Es como que no hay una conexión que a veces puede pasar desapercibido, está ahí, está, digamos, de una forma más visible, pero invisible muchas veces para la gente. Y ahí viene lo grave de lo que es decir, el escuchar al otro, su experiencia, de qué me sirve escuchar a un adulto mayor, de un trabajador, de un joven, un niño, un adolescente. Es decir, como que están segmentados y muy dividida esa franja, ¿no? Hoy se habla mucho en el campo de las ciencias sociales de lo que se llama el edadismo, que es la idea de esto que decís vos, de segmentar la población por edades, pero con el objetivo de, yo no diría con el objetivo en términos de formulación consciente, pero sucede, de ir descalificando que unos segmentos descalifiquen a otros segmentos. O sea, ser como estancos. Como estancos. Estancos y que no se pueda comunicar una cosa. Inclusive echarle la culpa a uno de esos segmentos de lo que nos está pasando, ¿no? Vos que sabés si está desactualizado, claro, si no se sabe. Claro. Vos que sabés si no tenés experiencia, porque uno claro. al otro, claro. el más joven, y el más joven le dice, vos ya fuiste, claro. Si no sabés cómo se manejan las redes, olvídate, andá a leer el diario en papel, ese tipo de... Ahora, fíjate qué problema grave. Sí. Porque es como que, digamos, el nadador entra en esa agua de no avanzar, ¿no? O sea... Biu Casares tiene una novela, la verdad que yo la leí hace muchos años, pero me propuse volver a leerla, que se llama El diario de la guerra del cerdo. Es muy interesante porque lo que relata es una historia en la que lo que se produce es una guerra entre justamente viejos y jóvenes, para decirlo de manera esquemática, ¿no? De todo modo, claro, cuando yo pensaba, por lo menos la idea que a mí me quedó de la novela, por eso la tengo que volver a leer, al menos había guerra entre una cosa y otra, que entonces hace mucho más visible el conflicto. Hoy hay indiferencia. Hoy hay indiferencia, exactamente, sí. Ni eso, no. Bueno, dice que la peor muerte se nos olvida. La peor muerte, sí. Sí. A ver, yo a esto le pongo un poco de carga porque es algo que me moviliza, digamos. Hoy gente
digo gente para decir de nuestra generación, ¿no? Que tiene arriba de 50 años, inclusive que tiene arriba de 60 años, no se autoperciben. Esto es un fenómeno natural, digamos, pero hay como una decisión de no autopercibirse como un, no quiero ponerle esos términos, pero un viejo, estoy pensando en una persona en particular, un alto funcionario político que hoy tiene cargos en Argentina, que tiene 55 años de edad, y habla como si los viejos fueran los otros y no él, ¿no? Y ha utilizado una expresión que no la voy a repetir, pero... Inclusive como si fuera, digamos, ser viejo o tener ese tinte de viejo significa algo malo y no algo de sabiduría, como otros pueblos milenarios en Oriente toman como una sabiduría. Es decir, muchos dicen a partir de los 50 años uno va conociendo, y a partir de los 60 años viene la sabiduría, y a partir de los 70. Entonces siempre hay, digamos, como que el pensar va en contraposición de lo físico. Y lo físico y lo cultural, porque hay como está como demasiado sobrevalorada la cultura juvenil, ¿no? Por eso esto del juvenilismo, de lo que hablábamos hoy, del muchachismo, tiene que ver con eso, tiene que ver con varios otros factores, ¿no? Lo que vende todavía son los jóvenes son los que más consumen. También hay una cuestión ahí con las mujeres, el feminismo, etcétera, pero lo que vende es venderla a los jóvenes, a los que están más activos en el mercado laboral, entre comillas, pero hay como una cosa de venderla a ellos y poner en sobrevalorar la condición de joven, y entonces aparecen estos, digamos así, ¿no? Sigo pensando en el alto funcionario de Argentina que tiene 55 años, que ha tenido una expresión muy desafortunada, entre comillas, para ser modesto, respecto de los viejos, y él se identifica y se comporta no como un hombre de 55, sino como un adolescente casi de la escuela secundaria. Y este no es un fenómeno de este hombre, sino que estamos muy instalados socialmente. Esto de volver a la escuela secundaria, ¿no? O volver a los años, y no digo que uno tenga que transformarse en un viejo aburrido, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tratar de recomponer, porque en este tramo, lo último antes que se me pase, no sé si lo ubicás, O'Donnell, historiador, psicoanalista, un tipo muy interesante, tiene un libro sobre la vejez de ahora hace poquito, y él marca esto. Él dice, mirá, hasta los tipos del mercado con los que no me gusta la posición, se les está escapiente. La vejez hoy es la etapa más larga, y te dice, pensemos, ¿cuántos años dura la niñez? ¿Cuánto la pubertad? ¿Cuánto la adolescencia? ¿Cuánto la juventud? ¿Cuánto la adultez? Y hoy, ¿cuánto la vejez? Entonces, si tomás la vejez, si querés de 50 a 60 años en adelante, hasta donde llegamos hoy, hasta es mejor mercado ese, para decirlo, que todo lo anterior. Por lo menos la parte de la medicina. Ya lo vio. Ya lo vio. El turismo, etc. Osvaldo, hay este grave problema, ¿no? Porque ¿cuál es el sentido de la sociedad en alerta? Es decir, a ver qué nos pasa a nosotros para distinguir. Y creo que la gente se puede hablar de una sociedad inmadura en este sentido, de no asumir los roles de cada uno y no intercambiar los roles de cada uno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no significa que uno tenga que decir, bueno, estos son los roles y de acá no nos movemos. Los roles se pueden discutir, se pueden cambiar, etcétera, pero me parece que en términos generales hay unas generaciones que tenemos unas responsabilidades respecto de otras generaciones, y a mí me parece que cuando nos corremos de esos lugares, nos corremos de esas responsabilidades. Cuando tenemos 50, 60 años y entramos en ese terreno de comportarnos como si tuviéramos 20, estuviéramos en la secundaria o tuviéramos 30, en realidad lo que hacemos es quitarnos el sallo de esas otras responsabilidades. Y ahí me parece que hay un problema. Y esto después se traslada a varios otros campos. Al campo educativo, al campo de la administración del Estado, a lo penal juvenil. Ahora no, más vale vamos por el castigo, que en lugar de sentarnos a conversar con el otro y a transmitir
a transmitir experiencia, a ver qué es lo que podemos hacer, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que hay un renunciamiento, y a mí lo que me parece ver en eso, cosa que te diría no veía en aquel Osvaldo de la década del 80, es casi una cosa que yo no logro explicármela a mí ni siquiera, que son esto de los hablaba de la sociedad rizomática, ¿no? Una sociedad organizada no con raíces profundas, sino con muchas cosas superficiales, ¿no? Cómo se ven los vínculos entre todas esas cosas, pero es tal el vínculo que uno no puede terminar de explicar cómo es que todo tiene que ver con todo, ¿no? Para caer en un lugar bien común, ¿no? Y cómo es que efectivamente esto funciona como un sistema, ¿no? Esto del juvenilismo, esto que a mí este término es como que no uso mucho, me parece hasta agresivo a veces, pero yo creo que es preciso, el de la inmadurez, ¿no? Es decir, hay como una falta de madurez social, inclusive, que se ve, uno lo ve, ¿no? Hay cosas que son como muy evidentes y no las vemos, está bien lo de las redes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Qué lindo esto, cuando yo me planteé esta sociedad en alerta, que hubo muchos disparadores, como vos decías, ¿no? La ley de los jóvenes o niños que quieren bajar, la sociedad fraccionada en el que tener es más que el ser, el individualismo, pero qué lindo porque cuando uno va al médico o a veces al psicólogo, a donde vaya, cree tener un preconcepto de algo, pero en el análisis de esto va surgiendo otra cosa. Y qué lindo en esta primera charla, porque creo que permitime el término, o sea, sacar el jugo, vamos a sacarlo, vamos a exprimir, porque tengo la versión premium de Osvaldo. Entonces, no, porque, a ver, si te hubiera agarrado, recién empezaba trabajo social, seguramente que ibas con otros ímpetus, cambiar. Bueno. Después, bueno, tuviste pedagogía, que es una carrera hermosísima, ni hablar de trabajo social, que ya vamos a hablar. Después, o sea, son muchas cosas que me parece que para encerrarla en una sola charla y seguir en esta problemática, ¿no? Que vamos inclusive a tomar el termómetro de lo que dice la gente. Vamos a hablar con la gente, a ver qué es lo que opina de la sociedad actual, cómo la ve desde su óptica, porque yo también veo que en las distintas estadías de los jóvenes, los niños, como vos decías bien, los adultos mayores, los jóvenes, lo ven de diferentes maneras, ¿no? Aquel que trabaja, aquel que es profesional, aquel que tiene un comercio, es decir, porque estamos llamados a ese alerta. ¿Qué significa? ¿Viste como dicen alerta naranja cuando hablamos del clima, ¿no? Entonces dice alerta naranja, y vos no es que te agarra el pánico, no es que te vas, no, decís, mirá, hoy puede llover, hoy puede haber una tormenta, hoy puede hacer mucha calor, entonces preveo de que no me afecte o no me dañe tanto. Yo creo que estamos en eso, es decir, a ver, ¿qué sociedad tenemos hoy y hacia dónde vamos a ir, en lo político, en lo social, en que cada uno somos partícipes, ¿no es cierto?, de este gran rompecabezas social, ¿no? Cada uno tiene un pedacito, un rol, ¿no? Sí, decíamos hoy, estamos en febrero de 2026, ¿no? La verdad que yo miro, ya hablé de guerras, ¿no? Anteriormente, miro este año con mucha preocupación, pero a mí me parece que estas preocupaciones a las que todos nos referimos, estas amenazas, estas guerras que se están desarrollando en el mundo y la amenaza de que eso empeore, tiene mucho que ver también con el posicionamiento crítico que nosotros podamos desarrollar. Yo siempre en algunas discusiones entre amigos, es decir, yo nunca me hubiese imaginado, a diferencia de en aquella época, que un presidente norteamericano, ¿sí? y recuerdo dos presidentes que se jacten de no haber leído nunca un libro, ¿no? Uno era Bush y el otro es el actual presidente, ¿no? Sí, ¿cómo es esto? Porque una cosa es que no lo hayan leído, otra cosa es que se jacten de no haberlo leído, ¿no?
Y eso está como instalado a nivel social. Hay como mucho sector poblacional de nuestra generación, inclusive, que muestran con orgullo no haber leído. Y yo entiendo todo esto de la falta de aparentemente como que no hay posiciones, como decís vos. Entonces también escuchaba a alguien decir, estamos en la época de la posverdad, ¿no? Y él decía, no estamos en la época de la verdad, estamos en la época de la posvergüenza. Y es como, yo me quedé, claro, hay algo de eso, ¿no? Porque dice, hoy te plantean una cosa y mañana te plantean otra totalmente opuesta a la que dijeron hoy y nadie les dice nada. O sea, una cosa que no tengan la vergüenza de contradecirse respecto, no de lo que dijeron hace 10 años, de lo que dijeron ayer. Pero después que a nadie le moleste, nadie tenga registro de que ayer dijo otra cosa, y esto relacionado con lo de Moffat, ¿no? Con la historia, la dificultad que tenemos para conectar datos y decir, para que esto ya nos pasó. No así como nos está pasando, pero hay elementos de lo que... O sea, esto de vos decías la etapa de violencia, yo no, sin abrir juicio sobre eso, ¿no? Pero ahí había algo del orden de la crueldad, de la violencia, que estaba como naturalizado. Sí, y yo creo que no es lo mismo la época aquella en que aquel presidente argentino que dijo, si les decía la verdad no me votaban. Bueno, por lo menos tenía conciencia de que, no digo, no es que lo avale, pero por lo menos tenía conciencia de eso. Hoy no, estamos hablando de, hoy directamente la verdad, no, y sí, me pareció muy interesante esto, ya no es el lugar de la posverdad, sino que no hay vergüenza como para decir, yo sé que suena conservador esto de plantear, bueno, no, pero algunos ejes, pues si no nos podemos comunicar, no podemos tejer acuerdos en ningún campo. Si todo es mentira, o si vos me podés decir ahora esto y mañana me lo cambias, hay algo que no funciona, ¿no? Y quiero extenderte la invitación públicamente para que sigamos desmenuzando, porque esto en esta primera charla, que es muy rica, pero tenemos mucho por delante, para que la gente vaya desmenuzando. Creo que, viste, como decir, invitamos a un gran chef, bueno, ¿cuál es su plato principal? No, pero mirá que tienen cualquier cantidad de platos, bueno, vamos a degustar todos los platos, ¿no? Pero en este caso, con un profundo mensaje social para reflexionar sobre todo, no para juzgar, no para criticar, sino para reflexionar, ¿no es cierto? Hoy descubrimos algo que hasta ahora yo no lo había escuchado, ni siquiera en los medios de comunicación, porque ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que también me alarman, que todo es espuma, cuando baja se olvida las cosas, y vamos por la noticia que vende, y no por la noticia que transforma y que deja cosas, sobre todo en la sociedad. Yo creo que es fundamental que la sociedad comprenda que hay gente que se dedica a pensar en el otro como para ver qué dejamos, para dejar este mundo mejor, como yo una vez lo escuché, ¿no? De que nuestra responsabilidad, más allá de cómo lo recibimos. Y quería invitarte para que sigamos desmenuzando, y esto lo que no habíamos, nunca había escuchado sobre todo esto, es este estancamiento por edades, que mucha gente lo vive todos los días en la familia, que los hijos no hacen caso a los padres, que los padres no escuchan a los adolescentes ni a los hijos, y los mismos padres que se olvidan de los abuelos. Entonces, como que cada uno quiere, esta es mi vida y yo me voy a salvar por mi vida, Entonces quiero agradecerte en primer lugar y bueno, comprometerte a que sigamos desmenuzando esta sociedad que vivimos, creo no merecerla, pero que podemos mejorarla. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, José. Seguimos comprometidos y nos encontramos. Gracias.